Bueno chicos, vamos a ver el tema que nos toca hoy, que es sistema nervioso central y grandes vías de conducción. Antes de empezar vamos a aclarar que el fin del video implica un repaso de los temas más importantes, de los puntos más importantes en estos dos temas, y no es el fin ser el material de estudio, ya que el material de estudio es el libro. Para comenzar, vamos a definir lo que es sistema nervioso central, que es el conjunto de centros y vías nerviosas reunidos en el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo es la parte del sistema nervioso central que se encuentra contenido en la cavidad craneal. El encéfalo lo podemos dividir en una región supratentorial y en una región infratentorial. La región supratentorial va a contener el cerebro y los pedúnculos cerebrales. Esto va a estar dividido a través de la tienda del cerebelo, que es una banda fibrosa en la cual se apoya el polo occipital del cerebro. La región infratentorial va a tener el bulbo raquídeo, la protuberancia y los pedúnculos cerebelosos. Bien, haciendo una correlación embriológica, en un sentido caudocefálico vamos a tener la médula espinal y las vesículas, el rombencéfalo, mesencéfalo y prosencéfalo. Rombencéfalo, que se divide en metencéfalo y mielencéfalo, el mesencéfalo, que ahora lo describimos, y el prosencéfalo se divide en el telencéfalo y el diencéfalo, que se encuentra en la zona medial y en la región inferior. Bien, el rombencéfalo va a dar a lo que es el bulbo raquídeo, el cerebelo y la protuberancia, el mesencéfalo, que es lo que encontramos una vez que extraemos de una vista superior, cuando extraemos el cerebro y a su vez el cerebelo, nos quedamos viendo el mesencéfalo. Bien, y el prosencéfalo, que va a contener el telencéfalo y el diencéfalo. Vamos a desarrollar prosencéfalo, que implica el telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo contiene la corteza cerebral, el cuerpo estriado, que implica núcleo caudado y núcleo lenticular, y las comisuras interhemisféricas, que son el cuerpo calloso, fornix y comisura blanca anterior. El diencéfalo tiene el epitálamo, tálamo, hipotálamo y región subtalámica. Ahora desarrollamos bien prosencéfalo, donde encontramos la corteza y las comisuras interhemisféricas, que tenemos el cuerpo calloso, fornix, y la parte del diencéfalo tenemos tálamo e hipotálamo. Siempre recordando que lo que es diencéfalo va a estar limitando medialmente con el tercer ventrículo, va a estar rodeando el tercer ventrículo. Bien, el cerebro es un órgano único, impar, que se encuentra dentro de la cavidad craneal. Se divide a través de la fisura longitudinal cerebral en dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Tiene tres caras, la cara superexterna, la cara inferior y la cara medial. La cara lateroexterna, inferior y medial. Y los bordes, el borde superior, el ínfero medial, el ínfero lateral. Tenemos la configuración externa del cerebro, los distintos lóbulos, que son los que les va a dar el nombre, el hueso con el que se relacionan. Entonces tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo occipital y el lóbulo parietal. Tenemos los polos, el polo occipital, el polo frontal. Y acá tenemos la fisura transversa del cerebro, que también nos va a delimitar la relación entre cerebro y cerebelo. Bien, la fisura longitudinal cerebral, que es la que ya nombramos, que divide el hemisferio derecho del izquierdo, el izquierdo y el derecho. Esto es anterior, esto es posterior.
Bien, con respecto a los surcos, que son las depresiones, que son un poco más superficiales, tenemos las fisuras que son más profundas y las superficiales que van a generar, las depresiones superficiales que van a generar los surcos. Entonces tenemos surco central, que los surcos van a delimitar las circunvoluciones. Entonces si tenemos el surco central, vamos a tener una circunvolución precentral y una circunvolución poscentral. Bien. Ahora terminamos de describir. Marcamos circunvolución poscentral y precentral. Tenemos, por ejemplo, lo que es el surco frontal inferior, que nos va a delimitar la circunvolución frontal circunvolución frontal inferior y de la circunvolución frontal media. Y ahora tenemos la circunvolución frontal superior. También tenemos, por ejemplo, el surco parieto-occipital, que nos va a delimitar las circunvoluciones occipital, parieto-occipital inferior y superior. Bien, también tenemos el surco occipital transverso, que nos va a delimitar la circunvolución occipital inferior de la circunvolución occipital superior. También encontramos acá el el surco lateral, que es el surco más profundo, ya que si separamos las regiones del cerebro que delimita el surco central, nos vamos a encontrar con el lóbulo de la ínsula. Bien, entonces, esto es una cara medial, esto es anterior, esto es posterior. Tenemos lo que es cunea, precunea, el surco del cíngulo que recorre esta zona. Bien, y la circunvolución del cíngulo, que se va a delimitar por debajo del surco del cíngulo. La circunvolución del cíngulo pasa a denominarse circunvolución parahipocampal en la cara inferior del cerebro. Esto es una vista inferior del cerebro. Tenemos surco olfatorio, los surcos orbitarios, que van a delimitar las circunvoluciones orbitarias, el surco lateral y el surco occipitotemporal, que vamos a tener también la circunvolución occipitotemporal medial y lateral. Con respecto a las comisuras interhemisféricas, tenemos el cuerpo calloso, fornix, comisura anterior, comisura posterior y el septum pellucidum. Bien, esto es cuerpo calloso, esto es anterior, vamos a tener la rodilla del cuerpo calloso, el tronco del cuerpo calloso y el rodete del cuerpo calloso. Esto es fornix. Bien, esto es fornix. La comisura posterior vamos a buscar la glándula pineal y va a estar por debajo de la glándula pineal. Si buscamos en este corte no la vemos, pero estaría a esta altura. La comisura anterior está debajo del pico del cuerpo calloso. Bien. El septum pellucidum separa el fornix del cuerpo calloso. Es una banda gris. Bien. Entonces, el cuerpo calloso, vamos a ver lo que es su constitución, que tiene anteriormente las estrías longitudinales mediales y las bandas del forceps menor. Medialmente tenemos el tapetum y posteriormente el forceps mayor. Con respecto a lo que es
fornix, tenemos esto es anterior y esto es posterior. Tenemos los tubérculos mamilares, las columnas del fornix, teñas del fornix, cuerpo, y los pilares del fornix, que son posteriores. Acá tenemos hipocampo, que lo describimos después. Ahora estamos en configuración externa del cerebro. Bien, esto es comisura del fornix. Ahora lo describimos mejor. Entonces, tenemos cuerpo calloso. En esta imagen también vemos las comisuras interhemisféricas. Acá vemos el septum pellucidum, que ya dijimos que es lo que separa el fornix del cuerpo calloso. Cuerpo calloso y comisura anterior. Acá vemos la comisura posterior. Bien, esto es lo que yo decía. La glándula pineal, esto es anterior, esto es posterior, la glándula pineal. Por debajo de la glándula pineal está la comisura posterior. Continuamos con base del cerebro, que vemos. Esto es la protuberancia, esto es el quiasma óptico. Entonces tenemos la sustancia perforada posterior, la fosa interpeduncular, los cuerpos mamilares y el tuber cinereum. El tuber cinereum hacia abajo presenta el infundíbulo del hipotálamo y el tallo hipofisario, que va a estar por debajo del infundíbulo del hipotálamo. Bien. Acá encontramos la sustancia perforada anterior. Bueno, ya terminamos lo que es configuración externa del cerebro. Ahora vamos a lo que es configuración interna del cerebro. Estamos siguiendo el mismo orden del libro de la Target, con respecto a lo que es títulos y descripción. Bien, entonces, esto es anterior, los tubérculos mamilares. Esto es posterior. Tenemos el hipocampo, donde encontramos el hipocampo propio, las fimbias y la circunvolución dentada, que se encuentra oculta. Bien, esto es pie del hipocampo, digitaciones o fimbias y el hipocampo propiamente dicho. Bien, continuamos con los núcleos de la base. El cuerpo estriado implica el núcleo caudado más el núcleo lenticular. Núcleo lenticular, cabeza del núcleo caudado, cola del núcleo caudado, cola del núcleo caudado, cuerpo del núcleo caudado, cabeza del núcleo caudado y núcleo lenticular. Núcleo lenticular. Esto es el cuerpo estriado. Esto es un corte Charcot. Bien, esto es una disección donde vemos cuerpo, cabeza del núcleo caudado, y por acá estaría la cola del núcleo caudado. Bien, ahora vamos al núcleo lenticular, que implica de afuera hacia adentro el putamen, globo pálido externo y globo pálido interno. Ahora volvemos con tálamo. Esto es un corte Flesing, donde encontramos cuerpo estriado, donde encontramos el cuerpo estriado y el tálamo. En el cuerpo estriado, vamos a repetirlo una vez más, implica núcleo lenticular y núcleo caudado. Núcleo lenticular y núcleo caudado, que esto es cabeza del núcleo caudado. Bien. Bueno. Estos son los núcleos grises. Bien. Ya que mencionamos que son núcleos grises, recordemos, sustancia gris, que se encuentra en la corteza, en la superficie de la corteza,
sustancia gris, núcleos grises y sustancia blanca, en la configuración interna del cerebro. Bien. A ver, sigamos abajo. Para desarrollar tálamo. Bien. Vamos a desarrollar un poco de tálamo, lo que es diencéfalo y su relación. Acá. Tálamo. El tálamo se relaciona lateralmente con la cápsula externa y el núcleo lenticular, y medialmente con el tercer ventrículo. Entonces tenemos lo que es tálamo, a ver si lo podemos ver por acá. Bien. Tenemos tálamo, hacia abajo tenemos el hipotálamo, la región subtalámica y abajo el mesencéfalo. Bien, el epitálamo presenta acá el triángulo de la avénula y la glándula pineal. También en el hipotálamo tenemos que ver los núcleos grises, la sustancia negra y el núcleo rojo. También los núcleos subtalámicos, que se desarrollan después, la sustancia negra y los núcleos subtalámicos. La sustancia negra y los núcleos subtalámicos. Bien, ahora vemos, esto marcado en azul es el claustro, el cual va a estar delimitado lateralmente por la cápsula extrema, medialmente por la cápsula externa, que esto es todo sustancia blanca, y tenemos medialmente por dentro del cuerpo estriado la cápsula interna. Ahora sí, esto es una tomografía donde vemos los ventrículos laterales, el núcleo caudado. Esto más que nada está bueno para correlacionar lo que es los estudios por imágenes y la anatomía descriptiva. Bien, cómo se correlaciona. Bien, continuamos con las vías de conducción. Para eso vamos de lo más básico a lo más específico. Tenemos que entender primero que tenemos vías sensitivas y motoras. Las vías sensitivas son ascendentes y centrípetas, o sea que van de afuera hacia adentro. Las vías motoras son descendentes, o sea que van desde la parte, aparte son centrífugas, o sea que van desde el céfalo, el sistema nervioso central, hacia el sistema nervioso periférico. Bien, entonces tenemos un corte transversal de médula espinal, tenemos de este lado izquierdo las vías ascendentes y de este lado derecho las vías descendentes. Ahora explicamos bien. El libro las clasifica como ascendentes, sensoriales y descendentes. Las sensoriales las vamos a describir en los acreditables de pares craneales y de la sensibilidad trigeminal. Bien, las vías ascendentes tenemos tres sistemas: el sistema anterolateral, que lo ubicamos acá, el sistema de la columna posterior y el sistema espinocerebeloso. Bien, el sistema anterolateral tenemos el tracto espinotalámico anterior, que ahora lo desarrollamos, el tracto espinotalámico lateral. Bien. Entonces tenemos la vía espinotalámica anterior, nace a partir de la terminación sensitiva, se dirige hasta el ganglio sensitivo del nervio espinal y de ahí hacia el asta dorsal. Asciende, bien, acá vemos como decursa
atravesando las astas, el asta dorsal y asciende en la porción anterior hasta el núcleo del ventrículo posterolateral del tálamo. Del núcleo ventrículo posterolateral del tálamo se dirige hacia la corteza cerebral, hacia más específicamente el área somatosensitiva primaria. Bien, entonces tenemos anteriormente el tacto simple y lateralmente la sensibilidad termoegésica. Con respecto a la columna posterior tenemos el fascículo grácil y cuneiforme. Se encarga del tacto epicrítico, o sea, la sensibilidad discriminativa, y la sensibilidad profunda consciente, la propiocepción. Bien, tenemos el fascículo grácil y cuneiforme. Estos ascienden hasta los núcleos que se encuentran en el bulbo raquídeo, el núcleo grácil y cuneiforme. Parece que tenemos la imagen. No, esto es espinosa cerebrosa. Bueno, ascienden hasta el bulbo, donde están los núcleos grácil y cuneiforme, donde decusan y llegan hasta el núcleo ventral posterolateral del tálamo y se dirigen hacia la corteza cerebral, específicamente hasta la circunvolución postcentral. Bien. Por último tenemos el sistema espinocerebroso, que se encarga de la sensibilidad propioceptiva inconsciente, este es anterior, y el tracto espinocerebroso posterior. Lo escribimos acá. Bien. Entonces tenemos el tracto anterior y el tracto posterior. Vemos cómo llega del ganglio dorsal, bien desde el ganglio dorsal, y llegan hasta el asta dorsal y siguen los fascículos, fascículo posterior y fascículo anterior. Con respecto a las vías descendentes, tenemos las vías piramidales, que comprenden los tractos córtico-espinales y las fibras córtico-nucleares. Ahora desarrollamos las vías extrapiramidales, que son las encargadas del movimiento autonómico, el tono muscular y también del inicio de los movimientos voluntarios. En las vías extrapiramidales siempre va a participar, generalmente participa el cerebelo. Con respecto a las vías piramidales, bien, tenemos que surgen a partir de la corteza, continúan pasan por la corona radiada, la forman, pasan a través del brazo posterior de la cápsula interna y pasan por los pedúnculos cerebrales. La protuberancia, este es el mesencéfalo, bien, es la zona del peduncular, y ahora tenemos la protuberancia. En la protuberancia ocupan la parte anterior de la protuberancia, esto es anterior, bien, y se disocian. Cuando continúan hacia el bulbo, se vuelven a reunir y forman las pirámides, los tractos piramidales. Entonces tenemos los tractos anteriores y laterales. Los anteriores, que representan más o menos un 10%, atraviesan el asta anterior
y decusan en la médula espinal. Bien. Distinto de los tractos corticoespinales laterales que decusan a nivel de por debajo de la protuberancia, cruzan la línea media. Distinto de los corticoespinales laterales que a nivel del bulbo raquídeo decusan, dando la decusación piramidal. Entonces cruzan la línea media y continúan debajo por el tracto corticoespinal lateral. Esto es tracto corticoespinal anterior, no se decusa después, y esto es tracto corticoespinal lateral. Bien, eso sería todo. Espero se haya entendido. Ahora sí, resolvemos algunas dudas.